Y seguimos aquí en el aire de Fingiendo Demencia y dijimos, como todos los martes, viene el espacio de cortocircuito verde, siguiendo un poco lo que significa la inteligencia artificial, cada vez más metida en nuestras vidas, pero para ello ya está con nosotros Diana Suárez, secretaria de investigación del Instituto de Industrias de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, continuando un poco con lo de la inteligencia artificial. Seguimos con la inteligencia artificial, sí, señor. Hoy les traje una palabra para jugar al ahorcado. Dos, en realidad. Dos. Bueno. La primera es que vamos a hablar de antropomorfismo. Uy, 15.000 letras. Un montón de letras, pero parecidas. O sea, decís O y se llena mucho sin saber qué palabra es. Esto es asignar características humanas a algo que no lo tiene. Es cuando le decimos hola y por favor y tratamos bien a la IA. Bien. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno. Para retomar un poco lo que venía hablando Flor, Flor venía hablando de otra cosa que también se puede usar para el ahorcado, que es etopoeia, con TH, que tiene que ver con la IA asumiendo una performatividad humana. Esto que les contaba Flor, de que habla como una persona, un hombre promedio blanco occidental. ¿No? Esto de que para engancharnos y seguir hablando con la IA nos dice cosas lindas, nos dice lo que queremos escuchar y nos imita un ser humano. ¿No? O sea, se adapta casi a la cultura también, ¿no? Se adapta a la cultura y a lo que vos querés escuchar para seguir escribiendo o interactuando con la IA. Ahora bien, el antropomorfismo es la otra cara. Lo que vamos a hablar hoy es nosotros tratando a la IA como si fuera un ser humano. Sí, nos olvidamos que es una máquina o por lo menos es una plataforma, una aplicación, lo que sea. Exactamente, y acá empiezan un montón de opiniones. Pero yo traje esta columna a propósito de un tuit de Sam Altman, que es el CEO del ChatGPT, que hace un par de meses dijo que le está costando fortunas a la empresa que las personas digan por favor y gracias al chat. Entonces dije, ¿cómo? Ahora ser bueno le cuesta plata a alguien. Claro, ¿no? aparte... Rarísimo. Aparte cuando sabemos que la intención es la de ser bueno del otro lado. Claro, dije, esto no me suena. Así que me puse a investigar. Vamos a ver la verdad de la milanesa. ¿Por qué cuesta plata? ¿Por qué ser amable? ¿Por qué ser amable cuesta plata? Claro. En efecto, cuesta plata, pero no le cuesta a él, nos cuesta a nosotros, a la humanidad. Ah, ok. Porque, ¿cómo funciona el chat? Acá me van a insultar los informáticos, porque voy a ser extremadamente sencilla en esta explicación, pero que ilustra bastante bien por qué cuesta plata tratar bien a la IA. Bueno, al chat de YouTube, por las dudas, insultos a Diana Suárez. Claro, al chat de YouTube. pueden, pero entiendan, téngame paciencia. Yo trato de explicarlo con mis palabras de economista, ¿no? Dice, cada vez que nosotros interactuamos con la IA, cada vez que vamos a escribirle ahora para ser más llanos. Cada vez que le escribimos, la IA procesa lo que estamos escribiendo. ¿Qué es procesar? Es leer palabra por palabra, coma por coma, espacio por espacio y traducirlo eso en la interpretación de la frase. Por ejemplo, si yo le digo, hola, por favor, indícame cuál es la población de la Argentina, esos son 12 cosas que tiene que procesar entre las palabras y las comas. Eso se llama tokens. Bien. Si yo le digo cuál es la población de Argentina, solo procesa 7 tokens. Si le digo, hola, por favor, cuál es la población de Argentina, procesa 12 tokens. A mayor procesamiento de tokens, mayor es el consumo energético. ¿Y esos 12 o 7 que dijiste tiene que ver con los caracteres? Tiene que ver con las palabras, con las sentencias. O sea, hola, coma, por favor, coma, y ahí vas contando cada uno de los tokens. Esas son las sentencias, eso lo procesa. Mientras más sentencias le pongamos, más va a procesar. Y además, como estamos usando el por favor, nos va a contestar como si fuera un ser humano. Nos va a contestar con empatía. Entonces, en vez de procesar 7 tokens, procesa 12 y en vez de devolvernos una cantidad limitada de tokens, nos devuelve más producto de esa empatía. Más procesamiento, más consumo de energía. Le pedí al ChatGPT, perdón por quemar árboles en este proceso, pero le pedí que me diga cuánto tarda en procesar 7 versus 12. Y la diferencia es menos de un segundo de una lamparita LED chiquitita de esas de Navidad. O sea, es poco. Es poco si lo pensamos en mi ejercicio. Lo multiplicamos por la cantidad de la humanidad que está usando el ChatGPT y puede llegar a ser significativo. ¿Se lo pediste amablemente o se lo pediste al hueso? No, yo no le pido más amablemente, porque descubrí que es malo pedir amablemente. Bueno, y con sentencias cortas. Y además, el otro problema es que a medida que le pedís amable, se vuelve más amable. Y ya me molesta. Copilot, por ejemplo, todo el tiempo está hablando. ¿Vos le querés preguntar algo? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que te vi, me alegra. Y basta, decís, callate, ya está, listo. Respondeme lo que quiero escuchar. Bueno, ahora, este mayor costo no es
para la empresa. O bueno, sí, en alguna medida porque está consumiendo energía que tiene que pagar, pero que pagamos todos como humanidad. Y la realidad, le contestaban los informáticos a este tuit, es, flaco, si de verdad te costara plata, vos podés ponerle una sentencia, un protocolo para que ignore todas esas palabras. Claro, el por favor, chau. Por favor, chau. El gracias, nada. Sí. El hola, ¿cómo estás? Menos. Entonces, se podría de alguna manera eliminar. No lo eliminan porque ya sabemos que la etopoeia, que es esto de asumir características humanas en las máquinas, es beneficiosa para la empresa, porque seguís conectado y enganchado. Así que ya sabemos, ya hemos desmentido esto de que le cuesta al ChatGPT. Bien. No le cuesta nada. Ahora, ¿qué pasa? Dije, pero, ¿qué pasa? Ahí estamos viendo el tweet. Esto es lo que dijo el muchachito. Sí. Y después, si uno sigue leyendo toda esa secuencia, termina encontrando esto. Bueno, pará, no te hagas que podrías ponerle una sentencia para que los ignore, ¿no? Sí. Y de hecho, el CEO de Microsoft estuvo diciendo que él no va a dejar de tratar bien a la IA. Todo esto un párrafo aparte, como si no ganara millones. Como si no estuvieran, ya lo sabemos, claro. Ya lo hemos hablado un montón de veces. Sí, no le cuesta llegar a fin de mes. Pero a mí lo que me pasó, mientras preparaba esto y empezaba a investigar, digo, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros nos acostumbramos a tratar a cosas que asumen forma humanoide? Digo, porque a medida que avance la robótica, vamos a interactuar con robots muy parecidos a nosotros. Digo, ¿qué pasa en la humanidad que se empieza a acostumbrar a hablar sin cortesía? Esa es la palabra exacta que tenemos que usar para referirnos a esto, ¿no? Es cortesía la palabra clave de esta columna. Entonces, me puse a investigar qué pasa con el uso de el por favor, el gracias, el ser cortés con una máquina. Los pros ya lo sabemos. ¿Qué dice la literatura? El pro es que mejora nuestra experiencia usuaria si alguien nos trata bien. ¿No? Eso nos pasa en la vida, nos pasa con cualquiera que se dirija, cualquiera persona o cosa que se dirija a nosotros. Se mueve en la vida con la educación que ha tenido, ¿no? Y la verdad es que te contesten, no, sí, está bien, dale, no quiero, o la sentencia de lo que vos preguntaste, a veces molesta dependiendo de lo que estés preguntando. Entonces realmente mejora la experiencia usuaria y eso hace que podamos explotar mejor los beneficios de la IA. Otra de las ventajas de usar la cortesía es que modela normas sociales. O sea, nosotros empezamos a interactuar con la IA de manera más seguida. De hecho, ayer le pregunté a mis hijos, ¿ustedes usan la IA? No se usa la IA, es que pones en Google y ahora te responde la IA. Claro, ¿no? Y eso es así. Estaba dando clases la semana pasada y le digo, googleen, y me dijeron, qué antigua, ¿quién googlea? Uy, no. Te sacaron del partido. Me sacaron la edad. Entonces, esto va modelando nuestra forma de comunicarnos. Y por otro lado también la IA da respuestas más sensibles. Imagínense cuando hacemos la consulta típica de me salió un granito en el brazo, ¿qué es? Bueno, imaginen la cantidad de cosas que podría contestar. Y estas respuestas más sensibles, otra vez volvemos a lo mismo, mejora la experiencia usuaria. Bien. ¿Cuál es el riesgo de tratar bien a la IA? Es que nosotros nos encariñamos y empezamos a confiar y en la confianza desaparece nuestra perspectiva crítica. Que nos pasa con los seres humanos. También. En la medida que uno va confiando en la persona con la que está hablando, dejas de mantener una mente abierta y crítica para aceptar lo que te estás diciendo, producto de esa confianza. Porque la verdad es que en la humanidad, en la vida en sociedad, no podríamos interactuar si no tenemos un mínimo de confianza entre nosotros. Bueno, entonces, en la medida que confiamos, dejamos de ser críticos, y en la medida que dejamos de ser críticos, podemos hacerle caso a cualquier cosa que diga la IA. Como ese de Black Mirror, vieron que la mujer hablaba y te decía publicidades. Exacto. Ese es el. Bien, otra es confundir las responsabilidades. ¿Y cómo sería eso? Ahí se hicieron varios estudios donde hacen que una IA se comporte injustamente. Por ejemplo, en la asignación de turnos aleatorios. Y ponen a un ser humano y a una IA a asignar turnos de manera aleatoria y de golpe es injusta con algunas personas de ese experimento. Y en la medida que estas personas descubren la injusticia, tienden a ser más intolerantes con los seres humanos que con la IA. Es un efecto contrario porque, claro. De alguna forma tomaste o te acostumbraste a ese maltrato o esa exactamente. Expulsión Pero además, en ese proceso, nos olvidamos que la IA está siendo programada. Esa aleatoriedad en la asignación es producto de un código. Y ese código tiene sesgos, ya los vimos un montón de veces. Entonces, el hecho de confiar ciegamente en la IA, porque mira todo, bueno, nos lleva al problemita que ya conocemos de los sesgos. Y después dije, bueno,
vamos con esto de qué pasa si nos acostumbramos a maltratar, ¿no? Hay varias películas donde aparecen los robots humanoides y qué sé yo, que si los tratás bien, que si y por ejemplo en Toy Story cuando el nene malo rompe todos los juguetes. Sí. Son juguetes, no son juguetes, tienen vida, no tienen vida. Sí. Bueno, con los robots nos va a pasar lo mismo. Y entonces encontré 2 estudios que me parecieron súper interesantes. El primer lugar es esto de tolerar la injusticia, ¿no? ¿En qué medida toleramos la injusticia? Si algo nos parece injusto, pero lo hizo una máquina, suponemos que hay algo en el procesamiento que es mejor que nosotros. Claro. Y entonces tendemos a aceptar la injusticia más de las máquinas que de las personas. Y acá esto es peligroso porque, por ejemplo, en Inglaterra ya están empezando a explorar cómo usar la IA en el sistema de justicia. Eso te iba a decir, digo, el sistema judicial. Y porque si vos tenés que interpretar una norma, sí, tranquilamente una IA podría decirte si estás infringiendo o no una norma, hacer interpretaciones de la norma. Claro. ¿No? Sí, y perdón, le traigo el ejemplo de acá, que la justicia no está en su mejor momento en la Argentina. Digo, es mejor preferible escuchar a un aparato, a una inteligencia artificial antes que un juez de acá de la Argentina. Exacto, a priori sería imparcial, sí, porque sería objetivo. Exacto. Pero ya sabemos, por detrás hay gente programando, que no es objetiva. No, y como dijo Flor también, que la IA es un tipo blanco. Promedio occidental. Sí, con ciertas tendencias también. Exactamente. Entonces ahí tenemos un tema. Sí. Y el otro, que me pareció súper interesante y que todavía no tenemos respuesta como sociedad, es qué pasa con los niños. Lo que encontraron es que, ¿vieron? Los niños tienen amigos imaginarios, asignan características humanoides a los juguetes, a los ositos de peluche, a los animales, a las mascotas de la familia. Entonces estudiaron qué pasaba con los niños que se estaban acostumbrando a interactuar con la IA. En sus múltiples formas. El perro bot, que ya apareció, espacios de interacción en las consolas, por ejemplo, el celular, cualquier tipo de interacción que estén teniendo. Y lo que encontraron es que los niños tienden a tratar con características humanas, mientras más pequeños son, y a medida que van creciendo, va mejorando su identificación de las diferencias entre un humano y una máquina. O sea, ¿qué tienen que identificar en la interacción para ver si tratan con cortesía o sin cortesía? Sí, o sea, ¿cómo sería eso? Que depende de cómo lo traten a él, ¿va a actuar? ¿O cómo sería eso? Sí, no, pero vienen por ejemplo, en Umbrella Academy, que la mamá es un robot fabricada. Sí, bueno, sí, los niños se encariñan y en la medida que van creciendo descubren que no es un robot. Entonces es ciencia ficción. En la práctica, ¿qué pasa? Los niños que transitan el crecimiento acompañados de la IA, lo que están observando es que se acostumbran a tratar a sus pares y a tratar a otros con menores niveles de cortesía. Claro. ¿Por qué? Porque lo que hace el tener mascotas en casa, el tener juguetes, es moldear nuestra conducta. Exacto. Y si nuestra conducta está siendo moldeada por algo a lo que tenemos que tratar sin cortesía, a la larga, el riesgo es que tratemos a todos los demás. Claro, aparte cuando no hay respuesta, ¿no? Del otro lado, o por lo menos la respuesta es parecida, porque una cosa es si contestás mal a una persona, quizá la otra persona te puede corregir siendo un niño. En cambio, la máquina no te lo va a hacer. Ahora, exacto, ahora en la última versión del ChatGPT, a propósito de esto que dijo el señor, que ahora va a tener que desdecirse, está empezando a decir, no estoy dispuesto a contestar en esos términos, cuando vos sos ruda, o cuando tratás mal a la IA. Okay. Pero al mismo tiempo, y esta es la gran pregunta que se están haciendo en las revistas de psicología, en las revistas de sociología, es ¿qué va a pasar con una humanidad que se está acostumbrando a trabajar con sentencias? ¿Qué es trabajar con sentencias? Es decir, mostrame cuánto cuesta, decime cuánto cuesta, dame las fuentes, quiero saber esto. Porque eso nos va a moldear como sociedad. Exacto. No lo sabemos, no lo sabremos en el corto plazo, tenemos que esperar que esos niños crezcan, pero sí aparecen algunas alertas que sugieren que no es para tomar a la ligera esto de cómo tratamos a la IA. Probablemente lo que encontremos o lo que se encuentre, suponen varios, es que vamos a ir hacia una cosa intermedia, donde nuestra conducta va a ir moldeando nuestros vínculos con las máquinas y en la sociedad, y eso a su vez va a retroalimentar la forma en que desarrollemos las máquinas. Sí, se me venía ocurriendo de cuando ya hay alguien que te llame para ofrecerte algún tipo de servicio, desde un call center, que es una persona que te entiende, pero ya lo ves más máquina que persona, y tu trato es muy malo. Absolutamente. Entonces, lo que está pasando es que decir hola o decir gracias empieza a ponerse en tela de juicio
y a discutirse y a moldear nuestras conductas. Entonces, atenti, como sociedad, a veces conviene seguirle diciendo por favor y gracias, no sea cosa que nos olvidemos que también interactuamos con humanos. Sí, tal cual. Y que bueno, eso siempre va del respeto, ¿no? Hacia otra persona, y hay valores que te enseñan desde tu casa, ¿no? Pedir permiso, saludar a todos. Y también, como decimos siempre, ¿no? La formación, la capacitación y la idea de seguir informándonos en lo que pasa con la IA y saber cuál es el límite de nuestra forma de vincularnos con esto nuevo que todavía no sabemos para dónde va a ir. Bien, Diana, clarísimo, interesantísimo. Se viene la última para la semana que viene. Se viene la última, sí. ¿Seguiremos con el día o todavía hay sorpresa? Capaz que hay sorpresas. Opa, no lo bueno, sabemos. Me gusta. Dejamos ahí entonces la pelota picando. Diana, como siempre, muchas gracias. Gracias, Fer. Diana Suárez, secretaria de investigación del Instituto de Industria de nuestra universidad. Bueno, ¿qué pasa con esto de tratar a la inteligencia artificial como persona? Bueno, lo escuchaste recién.